Bien, vamos a charlar ahora que tenemos aquí en piso, en los estudios, a la doctora Viviana Perdomo para charlar con ella, porque hoy es el Día Mundial del Cáncer. Si no me equivoco, ahora se lo vamos a preguntar para confirmarlo. Sí, ella es médica oncóloga y bueno, vamos a charlar acerca de, lógicamente, ¿sí?, esta cuestión que tiene que ver con el cáncer, qué es el cáncer, cómo se produce, también obviamente las formas de prevención y de tratamiento. En alguna oportunidad ya charlamos de estos temas, pero nunca está de más, ¿sí?, poder recordarlo y hacer concientización. Doctora, buen día, gracias por venir. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, hoy es el Día Mundial del Cáncer, ¿sí? Día Mundial del Cáncer. ¿Por qué hoy? 14 de febrero. En realidad se toma este día, no para algo en especial, sí, pero para hace 20 años aproximadamente empezaron, que es para concientización y para, de alguna manera, dar visibilidad a esta enfermedad. Bien. Sí, porque después también tenemos campañas en contra de diferentes cánceres. Claro, ¿no? de acuerdo a la fecha, bueno, el que es más resonante es octubre, que es el 19 de octubre, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, pero bueno, en marzo tenemos colon y así todos los meses. Esa es la idea de la concientización y llegar con la difusión también para la prevención. Exactamente, ¿no? Más que nada dar visibilidad porque durante mucho tiempo, e incluso sigue siendo un tema tabú, cáncer, que casi no se lo nombra. De hecho, pasa que cuando hay figuras famosas que fallecen, dice de una larga enfermedad y nunca no hablan de la palabra cáncer. Entonces, se toma este día más que nada para hablar sobre los factores de riesgo, sobre cómo prevenir, cómo diagnosticar. Sí, suele pasar. Y sigue ocurriendo esto, ¿no? Sí. De que por ahí íntimamente nos enteramos, ¿sí?, del cáncer, pero públicamente por ahí no. ¿Sí? Que venía sufriendo una larga enfermedad, es verdad, pero interiormente por ahí alguna persona, y no necesariamente estoy hablando de personajes públicos, sino de vecinos comunes, que después está quien la conocía la persona y te habla de cáncer, pero así con un poco hasta de temor de decir la palabra, ¿no? Sí, porque en realidad siempre la palabra cáncer de alguna manera se la relaciona con muerte, o sea, ¿cómo es que es sinónimo de muerte? También tiene que ver con eso y también con la mirada del otro, porque fuera de cámara estamos hablando un poco ahora cómo es todo, la mirada del otro y la opinión del otro, y tiene que ver un poco con eso también. Bien, pero no es sinónimo de muerte. De hecho, hay muchas personas que hacen tratamientos y que se recuperan. Exactamente, sí, tiene que ver con eso también, con el momento en que uno hace el diagnóstico. Es fundamental el diagnóstico precoz. ¿Y cómo se hace un diagnóstico precoz? Con la prevención, o sea, con los estudios anticipatorios. O sea, no cuando yo tengo un síntoma, sino anualmente uno se toma una fecha, algunos la fecha de cumpleaños para hacerlo todos los años igual, y hacer los estudios que de acuerdo a la edad uno se debe hacer para detectar si existe alguna cosa que no está funcionando bien. Bien, ¿Y los estudios, digamos, hay una edad determinada, predeterminada o no? Sí, hay edad determinada como general de que uno se tiene que hacer determinados estudios, por ejemplo, y cosas que van cambiando de acuerdo a uno ver la estadística. Generalmente la que se hace más estudios es la mujer, que son los estudios ginecológicos, pero por ejemplo, lo que es la videocolono, que es el estudio de los intestinos, siempre se hacía a partir de los 50 años, general. Se llama screening, que es el tamizaje, o sea, en la población general, que no tenga síntomas. Pero eso, por ejemplo, ahora eso cambió, y es a partir de los 45 años. Pero no es uniforme en todo. Es un poco más complejo porque tiene que ver si uno tiene antecedentes familiares. Si uno tiene antecedentes familiares, uno tiene que hacer los estudios antes, por ejemplo, 10 años antes que el diagnóstico del familiar primario. Por ejemplo, si mi papá tuvo un cáncer de colon a los 39 años, yo a los 29 yo ya me tengo que estar haciendo estudios de intestino. Bien. Por ejemplo. Bien, es importante también, bueno, conocer un poco, ¿sí?, cómo viene el aspecto familiar. Exactamente. ¿Sí?, en relación a ello. Porque mucho se habla, hay cosas que son, ahí lo llaman factores de riesgo. Sí. Algunos son modificables y otros no modificables. Modificables es uno que puede intervenir y puede cambiar eso. Por ejemplo, la edad no lo podemos cambiar, son no modificables, el sexo tampoco. Pero sí hay cosas que uno puede de alguna manera modificar, y tiene que ver con los hábitos de uno, que son cosas sencillas: no tabaco, no alcohol, el ejercicio físico, no el sedentarismo, la dieta. Ahora hay mucho más conocimiento en cuanto a la alimentación, porque la alimentación tiene mucho que ver, y también la exposición a un montón de cosas, a las radiaciones o a ciertos productos. Bien, esas son las cuestiones que sí podemos modificar. Que se pueden modificar. Sí, Modificable. Modificable quiere decir que uno puede intervenir sobre esa situación para modificarla.
Por ejemplo, si uno fuma, es hacer alguna medida como para dejar de fumar o disminuir. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta, porque hay cosas como mitos, fantasías. La gente dice, yo fumé, no sé, durante 30 años, dejé de fumar y estoy como si no fumo. No, si yo fumé 30 años, 10 años, 5 años, el organismo tiene memoria de lo que yo fumé. Porque hay muchos, se queda con este registro, digamos. Se queda con el registro. No es que es igual que si no fumó. El tabaco es el factor predisponente o factor de riesgo más importante porque generalmente se asocia más con el cáncer de pulmón, con el pulmón, pero tiene que ver con un cáncer desde el labio, las encías, el esófago, el estómago, vejiga, o sea, de todo el cuerpo. El principal factor de riesgo es el tabaco. Bien, y de allí también, bueno, cambiar hábitos, por ejemplo, alimenticios, buscar hábitos más saludables, ¿no? Exacto. Ahora, creo que hay un poco más de cultura, se habla mucho más de lo que son hábitos saludables, y por eso son medidas como sencillas. Por ejemplo, el hecho del ejercicio físico, de las caminatas. Por ejemplo, si uno no tiene el hábito de caminar, lo tiene que hacer de forma progresiva, porque si uno dice voy a caminar 1 hora por día, no lo hace. Entonces tiene que hacer 15 minutos 3 veces por semana hasta lograr 30 minutos todos los días. Que eso es lo recomendado habitualmente, Es lo recomendado. Media hora diariamente. Lo tiene que hacer. Hay gente que hace más, pero uno tiene que hacerlo en forma progresiva. Porque tú no lo que hace en forma intempestiva y dice, no sé, voy a dejar de comer, ¿cuánto lo dura? No se sostiene en el tiempo. Claro. Todo uno lo que hace en forma como agresiva de alguna manera no lo sostiene en el tiempo. Por eso se habla ahora no de dietas. Seguro que han venido a hablar nutricionistas, que se habla de la no dieta. Exacto. Porque antes era, tenés que levantarte y comerte la tostada. No, todo eso que es como muy estricto no se sigue. Entonces uno tiene que hacer un cambio de la mentalidad y de hábitos. Sí, se puede mantener, de acuerdo a lo que charlamos con algunas nutricionistas, la alimentación, sí, que hoy, o sea, la alimentación que la persona tiene, que tenemos, pero por ahí ir bajando las raciones, las Exactamente, porciones, ¿no? Modificando. Por eso hablo de cambios de conducta o cambios de hábitos, de alguna manera. Se habla de cambios de hábitos. Con respecto, por ejemplo, al tema del cáncer puntualmente, ¿cómo se puede detectar? O sea, la persona puede tener, digamos, una autodetección antes de hacer la consulta. Exacto. O algo, digamos, que le llame la atención para ir a la consulta. Exacto. Hay dos cosas. Uno, cuando hablamos de lo que es detección precoz o diagnóstico precoz, y la parte preventiva es que uno se haga los estudios y hace un hallazgo. Por ejemplo, yo me hago los estudios, anuales, por ejemplo, ginecológico, y hay un hallazgo. Eso es una cosa. O al revés, puede ser que el paciente sienta algo. O sea, se puede palpar un bulto, una tumoración, o dice, me siento más desganado, o no sé, tengo más tendencia al sueño, o tengo tos que no se me cura habitualmente, porque depende de la localización, la manifestación que puede llegar a tener el paciente. Falta de apetito, descenso de peso. Bien, todas estas cuestiones son, digamos, una alarma, una alerta. O una alerta. Siempre lo ideal es no llegar a la alerta, es uno hacerlo precozmente, claro. Pero si no son signos de alerta, y tampoco si uno tiene eso implica que va a tener un cáncer, porque puede tener todas estas modificaciones y no tiene, pero bueno, es una alerta como para ir a la consulta. Bien, y descartar. Es descartar. ¿Sí? Cualquier inconveniente. Exactamente. Hay, doctora, sí, por ejemplo, hablemos de estos últimos años, ¿no? Sí. No vamos a entrar en detalles estadísticos, pero ¿alguna prevalencia en cuanto a un cáncer que por ahí esté más prevalente que otro? Sí, sigue siendo, por ejemplo, en la mujer el cáncer de mama sigue siendo el cáncer más frecuente. El cáncer sigue el cáncer de colon y en el hombre es el cáncer de próstata y también después sigue el cáncer de colon y después está pulmón. Pero serían como los más frecuentes, que es lo que me preguntas. Sí. ¿Esto es por algún motivo en particular o viene una cuestión genética? No, tiene que ver, por ejemplo, el cáncer de mama es otra de las cosas, porque mucho se habla de lo genético y de lo hereditario. Genético, en realidad, la mayoría de los cánceres son genéticos. ¿Por qué? Porque se produce por el anormal desarrollo de una célula. La célula es la unidad mínima del organismo y es como que nace, se desarrolla y muere. Si hay una intervención en eso, un cambio, se produce el desarrollo anormal de la célula y se produce el cáncer. Uno habla de, que la mayoría son por cambios, que el nombre científico sería mutación. O sea, la mayoría se produce por eso, por una mutación. Pero hereditario es otra cosa. Quiere decir que yo, por ejemplo, tuve un familiar primario se llama el padre y la madre, pues por eso ten en cuenta los antecedentes, uno en el interrogatorio que tuvo, no sé, un cáncer de colon, entonces tengo una predisposición y si yo tengo cáncer de mama, muy posible sea heredado de mi familiar primario. ¿Se entiende?
Sí. O sea, que, a ver, no necesariamente porque, digamos, un familiar nuestro tuvo cáncer, nosotros podemos tener Exactamente. cáncer. Por eso, otra de las cosas que O puede ser a la inversa. Exacto, También. que no lo tenga el familiar primario. Claro. Por eso otra de las cosas que se hace, que habrán escuchado, que es asesoramiento genético. ¿Está? Siempre hago hincapié en el caso de Angelina Jolie, que fue el más resonante en el 2013, que a partir de ahí se habló mucho de lo que es la mutación de los BRCA y la predisposición que uno tenga de tener. Bueno, ella se estudió porque su mamá había fallecido de cáncer y se estudió y había cambios en la parte genética de los BRCA, y uno lo que puede hacer ante eso no quiere decir que uno va a tener el cáncer, habla de la predisposición, porque yo tengo un familiar y yo tenga esa mutación, ese cambio en mi organismo, no quiere decir que yo desarrolle el cáncer. Tengo una predisposición. ¿Qué hago con esa información? Se puede hacer lo que se llama reducción de riesgo o profilaxis. Por ejemplo, si tiene mutación de eso que es muy específico, que son los BRCA, uno tiene predisposición a desarrollar un cáncer de mama, un cáncer de ovario y un cáncer de colon, porque tiene que ver no solamente con la mujer, sino también con el varón. Y uno que puede hacer ante eso, por ejemplo, es sacarse las mamas, que se llama mastectomía, sacarse los ovarios para hacer reducción de riesgo, pero nada te saca el 100% de la posibilidad de desarrollar el cáncer. Y una cosa a tener en cuenta, la mama siempre se lo asocia con la mujer, pero el 1% también se puede dar en el hombre. El hombre puede tener cáncer de mama. ¿También? También puede tener cáncer de mama, pues siempre se lo asocia con la mujer en 1%, pero también le cabe al hombre el cáncer de mama. Importante saberlo. Exacto, porque ustedes piensan una cosa. Yo puedo tener cáncer porque uno piensa, tengo cáncer de los intestinos, cáncer de mama, cáncer de próstata. Uno puede tener cáncer en cualquier célula del organismo. O sea, por ejemplo, hablé de cáncer de encía. ¿Se te ocurría que uno puede tener un cáncer de encía, un cáncer de paladar, un cáncer de esófago, estómago, de piel? O sea, en cada parte, o sea, y por eso hablo, el hombre no tiene como desarrollada la mama, pero la glándula mamaria la tiene. Entonces, exacto, como tiene el tejido, tiene la posibilidad de desarrollar, en menos porcentaje, pero tiene la posibilidad de desarrollar un cáncer. Bien, y para todos tenemos hoy tratamientos. Para todo hay tratamientos. Y tiene que ver también, volvemos a eso, si el diagnóstico precoz, el 90% se cura de los cánceres. Siempre tiene que ver con el tipo de tumor que tiene, la estirpe, que hace que sea más agresivo o menos agresivo. Hoy lo que tenemos la posibilidad, por ejemplo, me parece, doctora, es el hecho de tener ya médicos especialistas en. Exacto. ¿No? En determinadas, de todas estas cuestiones que estamos charlando, podemos tener médicos generalistas o especialistas. Exacto. Y aparte ¿sí? tenés, no sí. solamente tenés el médico, sino los métodos diagnósticos. También. Porque hay un montón de estudios que antes no existían. Está la ecografía, la tomografía, después hay una cosa llamada PET, que es una tomografía con emisión de positrones que te escanea la cabeza, o sea, de la cabeza a los pies. En un mismo estudio te puedes estudiar. Y yo siempre le explico a los pacientes, en realidad es un estudio que es como que los cortes son más chiquititos, entonces si la escena es más chiquitita, la puede captar, que capaz que en otro estudio no te lo captó. O sea que avanzó no solamente en la especialización de los médicos, sino también en los estudios que fue avanzando. Y también fue avanzando las terapéuticas, los tratamientos. Hoy tienen mayores herramientas, ¿no? También para poder desenvolverse. Aunque estas mayores herramientas también, para ustedes los profesionales, significa una mayor capacitación. Mayor capacitación, y también otra de las cosas que tenemos barrera, porque otra de las cosas que te iba a decir, todos los años hay un lema distinto para el Día Mundial, y este año es cerrar la brecha y apuntar a cuidados justos. ¿Qué implica todo esto? Porque hablamos, algunos me escucharon del otro día, qué lindo que está hablando, pero en el sentido de que lo hablamos fácil, por decir entre comillas. Pero a veces no es fácil acceder ni a los estudios complementarios, por una cuestión de accesibilidad, por las obras sociales, por no tener cobertura social, porque pasamos por una pandemia, porque uno al paciente le indica un tratamiento, pero no es fácil que acceda al tratamiento rápidamente, porque hay muchas barreras, porque hay barreras en las coberturas sociales, porque hay muchos problemas de accesibilidad. Por eso apunta a los cuidados justos, porque una cosa es, porque de otro lado me escucharán, sí, dice hacerme un estudio, pero no tengo cobertura social y no es fácil hacer y son de alto costos también. Claro. Entonces se trata, por eso el lema de este año es cerrar la brecha de atención. Sí, que todos puedan tener, digamos, que todos la posibilidad puedan acceder, de acceder, porque a nosotros nos pasa a veces con los tratamientos. Uno le indica el tratamiento. Yo sé otra cosa que siempre le digo. Los tratamientos son por protocolo y se hace el mismo tratamiento acá, que se hace en Capital, que se hace en Estados Unidos, porque se baja de alguna manera. Los tratamientos son universales. El problema después es cómo accede el paciente a ese tratamiento que uno le está estableciendo. Porque cada vez con las coberturas sociales o sin cobertura hay más trabas. Y el paciente va perdiendo tiempo. Claro.
Y ahí ese tiempo que se pierde Ese tiempo es oro. Porque, fundamental, ¿sí? por ejemplo, ¿cuál es el momento óptimo si yo me detectan un cáncer? Si tengo la posibilidad, porque hay distintos tratamientos. Hay veces que se puede operar, hay veces que antes de la operación se reduce y se hace quimio, que es pasar medicación por vena, rayos, después opera, después quimio, o cuerpos monoclonales, bueno, todos los tratamientos. Pero a veces pasa, ¿cuál es el momento óptimo? Si yo me opero para hacer el tratamiento posterior, se llama tratamiento adyuvante, que es para completar la cirugía por si me quedó alguna celulita dando vuelta, para evitar que esto vuelva a aparecer. El momento óptimo son 21 días, pero por ejemplo la biopsia me tarda 21 días y si yo le pido un tratamiento me tarda 21 días, o sea, ya perdí 21 días. Claro. Siempre que hablamos de los tiempos Sí, lógicos. sí, obviamente. Yo el otro día me encontré una señora y me dice, ay doctora, le tengo que llevar los estudios. Lo que pasa es que hace 2 meses estoy dando vuelta porque la orden que me lo llevo, que el médico cabecera, que vos... Si tengo algo, 2 meses es mucho, porque 2 meses hace el estudio, 2 meses que después me viene a ver a mí, yo le pongo algo, ya perdió 3 o 4 meses. Sí, hay que cortar el tiempo, ¿no? Esa es la realidad. Una cosa es lo que uno habla a veces y otra cosa es ponerlo en la práctica. Sí, que es lo más complicado siempre, ¿no? Por Exacto. diferentes cuestiones que escapan. Que a veces ¿sí? nos exceden. Y sí, obviamente. Sí, que exceden incluso al profesional y a la paciente o al paciente, Exactamente. ¿no? Y a veces, yo siempre digo, a veces, somos víctimas los dos de la situación, porque el paciente a veces le dice, no, porque él tiene que decirle a la doctora que no se lea nada. Y no es cuestión de papelito y ni de volver a hacer una nueva historia clínica, sino es cuestión de que le aprueben o no una medicación o un estudio. Por supuesto. Bueno, me parece que en este último tiempo uno por lo menos, lo hablo desde nuestro lado, se está haciendo más concientización, se está buscando más la prevención, la difusión, ¿sí? En relación, bueno, insisto, a diferentes clases de cáncer, del tratamiento, de la prevención. Digo, como hay una visibilización mayor, ¿no? Sí. Se habla mucho más, que eso es importante. Porque antes, por ejemplo, ni existían estas notas, por ejemplo. No, yo insistí mucho. Era difícil. A mí me pasa, yo trabajo acá y trabajo en Alberti. Y bueno, incluso el periodista me decía, ay, hablas de eso que a mí no me gusta. Bueno, me daba el espacio, pero no quería saber nada. Porque incluso por esto, por una cuestión de temor, y no se hablaba mucho del tema. Ahora se habla mucho más y la gente está un poco más consciente por una cuestión que está atenta y está informada. Y a veces la gente agradece mucho la información, porque a veces uno no le da por ahí, no se da cuenta, pero la gente agradece que uno le vaya informando. Bien, sí, además lo importante también es las campañas que se hacen. Exacto. Sí, amén de una entrevista también la campaña que se hace en la vía pública. Exacto, porque la información... Bueno, ahora estos últimos años estuvimos medio complicados, ¿no? Sí, pero la información le da poder al paciente. Pero bueno, tenemos las redes ahora, sí, que es otra herramienta también importante, tal cual, ¿no? Sí. Sí, pero igual... las cosas que hablamos, porque no todo el mundo se maneja por el mismo medio de comunicación. No. Hay gente que escucha, por ejemplo, la radio, hay gente que mira la tele, hay gente que a través de las redes sociales, depende también del grupo etario o si le gusta o no. Sí, algunos que andan por el Facebook, otros por el Instagram. Exacto, eso tiene que ver mucho con... Doctora, ¿y dónde está atendiendo, por ejemplo? ¿Dónde la podemos encontrar aquí en Chivilcoy? Sí, yo atiendo acá en los consultorios ASINRA, los días lunes. Los días lunes. ¿En qué horario? A partir de las 9 de la mañana, 9 de la por mañana. la mañana. Como para si alguna persona tiene alguna inquietud, Exacto. se quiere acercar, bueno, ahí tiene, es con turno, ¿no? Es con turno, es sí, con sí. turno. Sí, que es el nuevo protocolo que se está utilizando. Exacto. Bueno, pero ha servido un poco para organizar más, ¿no? Sí, tal cual. Que abrir la puerta y tener todo un montón de gente en la sala de espera. Bien, como para tener una información más a este respecto, bueno, ahí tenemos su red social, sí, Instagram. Exacto. Sí, por supuesto que ahí, bueno, aproveche también para hacer difusión de diferentes cuestiones que tienen que ver con el cáncer, ¿no? Exacto. Sí, porque uno, o sea, cuando en la entrevista anterior lo mencionamos, ¿no? Esto de escuchar la palabra cáncer, es como, viste, se te viene el mundo paraliza. abajo. Sí, que no es fácil en realidad, porque uno a veces se lo dice, hay que ver cómo uno lo recepciona. Pero mucho tiene que ver es cuánto quiere saber el paciente, porque una de las cosas que nos enseña cuando hacemos esta especialidad es la comunicación de la noticia. Uno tiene que saber cuánto el paciente sabe y cuánto quiere saber el paciente con respecto a esto. Hay pacientes que dicen, yo no quiero saber nada, y hay pacientes que dicen, yo quiero saber todo. Bien. Y es muy importante también trabajar en forma multidisciplinaria, interdisciplinaria. No solamente es el médico oncólogo, sino yo en mi equipo tengo psicóloga que trabajamos en conjunto y también con los colegas, porque a veces pasa que los colegas tampoco es una enfermedad que mucho como que no sé si no les gusta o no sé es la palabra exacta, pero me parece que es fundamental el éxito que trabajemos en forma interdisciplinaria. Y déjame decir algo chiquito. Sí. Junto con la oncología también hay otra especialidad llamada cuidados paliativos,
Cuidados paliativos a veces se lo relaciona con el fin de vida, o sea, voy a cuidados paliativos porque me voy a morir. No. Uno lo tiene que hacer en el transcurso. A veces porque estoy haciendo tratamiento y a veces tiene efectos adversos el tratamiento. Y también con equipos, con enfermeras, con psicólogos, bueno, con el oncólogo, lo que es el acompañamiento desde el diagnóstico durante cuando está atravesando el tratamiento y a veces cuando uno ya no tiene chance de algún tratamiento específico, también es importante y se tiene que dar valor que todavía no está como muy instalado lo que es cuidados paliativos. Bien. Doctora, muchas gracias por la visita, por este tiempito y bueno, obviamente por informarnos al respecto. En cualquier momento la volvemos a convocar. Bueno, muchas gracias a ustedes. La doctora Viviana Perdomo con nosotros, oncóloga, charlando en la mañana del centro. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.